Estamos aquí en el taller de cómo licenciar obras artísticas con Creative Commons. Yo me llamo Luis Gómez, soy asesor legal, pertenezco a la Asociación Cultural Miga y bueno, soy el encargado de hacer esta ponencia o este taller. El taller lo he dividido en 4 bloques, cada uno digamos que trae causa del siguiente. Los 2 primeros pueden que sean un poco más técnicos o tostón. Vamos a hablar un poco del tema de derechos de autor, qué son los derechos de autor, cómo se regulan en nuestro país y a nivel internacional también. Y luego vamos a hablar de entidades de gestión y de su funcionamiento, de las famosas GAE o de las otras 7 que hay, que están en Cedro, DAMA, AISGE, BEGAP, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, en el bloque tercero, empezaremos a hablar de otros sistemas de protección a la propiedad intelectual o a los derechos de autor, y en concreto, Creative Commons. Y ahí ya nos detendremos un poquito más, ahí ya será un poquito más práctico y veréis cómo se puede incorporar las licencias Creative Commons a los distintos tipos de obras que existen. Y por último, otros mecanismos de defensa de los derechos de autor. ¿De acuerdo? Como son 4 bloques diferentes, lo que sería interesante es que cada vez que acabemos uno de los bloques, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier pregunta o cualquier comentario que hacer al hilo, pues lo hacéis, levantáis la mano o no, o simplemente preguntáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Aunque también me podéis interrumpir durante la ponencia, que no, para no hacer esto demasiado aburrido. Entonces vamos a empezar por el tema del derecho de autor y su regulación en nuestro país. Ahí he puesto la definición o lo que es el derecho de autor. Es un término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias, artísticas y o científicas. Todo lo que viene ahí está sujeto a derecho de autor, ¿de acuerdo? Obras literarias de todo tipo, novelas, poemas, obras de teatro, recopilaciones, enciclopedias, obras artísticas, pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, composiciones, obras científicas, obras audiovisuales, películas, programas informáticos. Esto siempre suele suscitar alguna pregunta, ¿cómo los programas? ¿El software lleva propiedad industrial, lleva propiedad intelectual? En Europa se optó porque el software llevase propiedad intelectual, derechos de autor, aunque en Estados Unidos en la industria del software sí funciona bajo la propiedad, bajo términos de propiedad industrial, una especie de híbrido. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Y cómo nacen los derechos de autor? La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor solo por el hecho de su creación. En el momento en el que creamos algo, en el momento que una idea nuestra pasa a un formato físico, independientemente del formato, un trozo de papel o un fotograma, ya está sujeta al derecho de autor, nos pertenece, hemos generado derecho de autor sobre ella. No es necesario que lo llevemos a ningún tipo de registro para que esos derechos de autor funcionen, no es necesario ponerle el simbolito del copyright para que ese derecho de autor funcione, y nace en el momento de su creación, no antes. Es decir, las ideas no son susceptibles de protección. Yo tengo una idea, estupendo, pero esa idea no te pertenece hasta que no la vuelques en algún tipo de formato, en un papel, en un CD, en un MP3, en un archivo. Es en ese momento cuando esa idea deja de ser idea y se convierte en una obra. Y al ser una obra, ya tiene derechos de autor. Los derechos de autor tienen 70 años, desde una duración desde 70 años desde el fallecimiento del autor, tienen esa duración ha ido cambiando a lo largo de estos años. Empezó, la primera manifestación de los derechos de autor la podemos encontrar oficialmente en 1710 en el Estatuto de Ana, en Inglaterra. Tenía un plazo los derechos de autor de 14 años y luego, pues evidentemente, todo el negocio, toda la evolución pues ha ido cambiando y en la actualidad es un plazo de 70 años desde el fallecimiento. Al transcurrir esos 70 años, se supone que la obra pasa al llamado dominio público, a la comunidad, no genera derechos de autor. Aunque eso no es del todo exacto, pues también las obras están sujetas a modificaciones, por esas modificaciones se debe de intentar otra vez volver atrás a contar el plazo, o el caso más reciente ha sido el caso de el ratón Mickey, que dentro de poco se iba a cumplir el plazo por el cual se caducaban los derechos de autor, y Walt Disney, en un hábil movimiento jurídico, pues ha hecho algún tipo de maniobra y ha conseguido prorrogarlo para seguir generando dinero. Me lo he saltado, es muy sensible. ¿Y quién es el autor? Pues autor es la persona natural, esto es persona física. Una empresa no puede ser autora de nada, una empresa puede contratar a un autor,
pero una empresa no puede ser autora de nada, aunque eso, como todo, pues también está en revisión. Pero a día de hoy se considera autora a la persona natural, a la persona física, que crea alguna obra literaria, artística o científica, ¿de acuerdo? Y se presume que es autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra o la firme. A quien haya firmado la obra se considera que ese es el autor. Y esto sí es muy importante, salvo prueba en contrario. Es decir, disculpadme. A no ser que alguien ponga en entredicho la autoría de alguna obra, se supone que ese autor es quien lo ha firmado. ¿Qué ocurre o qué puede llegar a ocurrir? Que alguien ponga en entredicho esa autoría. Es en esos casos cuando lo ideal es que la obra haya sido registrada previamente. Entonces, si hemos llevado la obra al registro de la propiedad intelectual, eso es una prueba, digamos, preferente en el ordenamiento jurídico español, y si en el registro de la propiedad intelectual aparecemos como autores, es bastante difícil que alguien pueda poner en entredicho nuestra autoría. Aunque llevemos una obra al registro de la propiedad intelectual, eso no quiere decir que no la podamos licenciar luego con Creative Commons ni nada por el estilo. Eso lo iremos explicando también ahora, ¿de acuerdo? A continuación, demasiado rápido, se va entendiendo lo que tengo ahí mucha gente por detrás. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? Bueno. ¿Y en qué consisten los derechos de autor? Los derechos de autor o la propiedad intelectual, que para el caso es lo mismo en nuestro país, los derechos de autor y la propiedad intelectual, digamos que se componen de dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales no se puede comerciar con ellos, no se pueden vender a terceros. Los derechos morales pertenecen al autor para siempre, pero no tienen, digamos, un contenido económico, de ahí su escasa importancia para la industria. Derechos morales son el derecho a la divulgación. El autor de una obra puede decidir que no se divulga, siempre y cuando no haya vendido otros derechos a terceras personas, pero el autor puede decidir sobre la divulgación de su obra o sobre bajo qué nombre se divulga, si la quiere divulgar bajo su propio nombre o bajo seudónimo o bajo anónimo, ¿de acuerdo? También la famosa paternidad, es decir, el derecho de autor más importante, el derecho moral más importante es el de la paternidad de la obra, reconocimiento, que se reconozca quién ha sido el autor de la obra, aunque otros comercien con ella, que se debe reconocer siempre quién es el autor de esa obra. Ese es el derecho moral más importante que tienen los autores. El de integridad, que es un derecho moral que afecta a la modificación que puedan hacerse sobre las obras, a las alteraciones que puedan ser objeto de las obras. Este derecho moral, por ejemplo, juega a veces en temas de arquitectura. Los arquitectos suelen ser los autores de los planos de los edificios que se construyen. Esos planos están sujetos a propiedad intelectual. Cuando un edificio relevante por su calidad, digamos, artística, por algún tipo de tema, por el planeamiento urbanístico tal, pueda ser objeto de una modificación, hay que pedirle permiso al arquitecto, en este caso al autor. Es decir, el autor conserva la facultad de impedir que su obra se modifique, y es una facultad moral, es un derecho moral. O la facultad de retirar la obra del comercio, es decir, de quitar la obra del mercado. Ojo, eso no quiere decir que no tenga que indemnizar por ello. Tiene derecho a hacerlo, pero también tiene la obligación de, si lo hace, tiene que pagar evidentemente por ello. Esos son algunos de los derechos morales. También está el de algunos otros, pero tampoco nos interesan demasiado, como el acceso a un ejemplar raro, tal, que tampoco vamos a meternos en temas más jurídicos. Luego están los derechos patrimoniales. Este es el contenido importante en el tema de propiedad intelectual y los derechos de autor, y la fuente de todas las polémicas. Con esto es con lo que se comercia, con lo que se trafica. Dicho así, tráfico parece algo ilegal, no, con esto se comercia. Los derechos patrimoniales sí se pueden vender, pertenecen al autor, pero el autor comercia con ellos. Son el derecho de reproducción, que consiste en la facultad de fijar una obra en un soporte, es decir, 10 canciones en un CD. Ese es el derecho de reproducción. Y ese derecho se lo suelen vender los artistas a las discográficas, y las discográficas se convierten en los dueños del derecho de reproducción. El derecho de distribución, que es venta, alquiler y préstamo de esos
de esas obras, o el derecho de comunicación pública. Ese es un concierto, una representación pública de una obra sin que esté fijada en un soporte, una obra de teatro, un concierto, esos son los derechos de comunicación pública. Hay un cuarto derecho, que es el derecho de transformación, que conlleva o contiene el tema de las traducciones o modificaciones de obras, que también es un derecho de contenido material. Los derechos patrimoniales son los que generan los beneficios con los que se comercia y son el objeto de polémica, ¿de acuerdo? Aparte de los que hemos mencionado, sobre esto vamos a pasar más deprisa, están los derechos conexos, que son los derechos que tienen principalmente los artistas. Hay muchos artistas que no son los autores de la obra, pero cuando ejecutan una obra, esa ejecución suya de esa obra también genera derechos de autor, derechos con los que se puede comerciar, el derecho de comunicación pública. Y los derechos de los productores de fonogramas, de los que producen, de los que editan los discos, de los que vuelcan esas obras en formato físico, es autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta del fonograma o disco, es decir, tienen la facultad de prohibir que nadie más que ellos vuelquen un disco, determinado disco, para eso es su derecho, lo han adquirido, impedir la importación de copias de fonogramas o autorizar o prohibir la distribución pública de cada copia. Como veis, son con derechos con un contenido muy económico, ¿de acuerdo? De ahí deviene toda la polémica que se suscita a su alrededor. Vale, hemos terminado el primer bloque, digamos, de derecho de autor, que a lo mejor ha sido un poquito denso y un poquito más tostón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Para gestionar todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, una sola persona pues tiene dificultades. Es decir, una persona que sea un autor con una obra muy vasta, un músico con muchos discos, para poder cobrar de alguien que va poniendo sus discos de un bar, tendría que ir él solo, bar por bar. Evidentemente eso no es posible. Ahí es cuando nacen las entidades de gestión de los derechos de autor. Aquí en España se supone que están sometidas a tutela administrativa, requieren una autorización del Ministerio de Cultura y entre sus funciones están las de administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos con sujeción a la legislación vigente. Eso quiere decir que los autores lo que hacen es que los derechos materiales que hemos visto, con los que se trafica, los ponen en manos de la entidad de gestión. Dice, estos son mis derechos, pero me los vas a gestionar tú, porque yo no puedo. Yo te voy a pagar por ello, tú vas a sacar un beneficio y el resto me lo vas a dar a mí. Y lo hacen con una gran cantidad de artistas, con muchísimos, con todos, en principio, ¿de acuerdo? Al contrario, a los ciudadanos también se supone que nos beneficia. Es decir, si queremos tener una lista de 14 artistas distintos para poder reproducir en nuestro negocio, tendríamos que contactar con 15 artistas distintos, y eso sería bastante complicado. Te diriges a la entidad de gestión correspondiente, le dices, yo tengo este tipo de negocio y quiero reproducir una serie de obras musicales. ¿Qué me puedes ofrecer? Pues tengo esta tarifa, esta tarifa, esta tarifa. En esta tarifa te entra este repertorio y puedes hacer esto con ella. En esta tarifa te entra este repertorio y puedes hacer esto con ella. En esas tarifas vienen los artistas que se pueden poner y qué uso se le puede dar. Es decir, dónde se puede poner la música o para qué se puede poner la música. Dependiendo del uso y de los artistas, se paga uno u otro precio. En principio, están para facilitarnos también la vida a los ciudadanos. Permitir hacer efectivos los derechos de naturaleza compensatoria, el famoso canon digital. Se supone que las entidades de gestión pues también son las encargadas de recaudar el canon digital, ese precio que se paga por dispositivos que son susceptibles de poder hacer algún tipo de copia y que recientemente ha sido declarado ilegal por el Tribunal de la Unión Europea. Seguro que todos los habéis oído, no hay que pagar canon por todos los reproductores digitales ni por todos los CDs. Y por último, realizan el reparto de la recaudación neta correspondiente a los titulares de derechos. Aquí es donde empiezan las polémicas que han estado sacudiendo el mundo de la propiedad intelectual y de las entidades de gestión en nuestro país pues este último año, y de que estoy seguro que lo habéis estado escuchando en prensa. En España existen en la actualidad
8 entidades de gestión, se dividen de autores, de artistas, intérpretes o ejecutantes, y de productores. SGAE es la más conocida, Cedro es la que se encarga de los derechos repográficos, de los libros, de las fotocopias, y VEGAP, la que lleva el tema de gestión de artistas plásticos, escultor, pintor, y Dama, que lleva temas de derechos de autor de medios audiovisuales. Las más combativas estos últimos años han sido Cedro y SGAE, digamos, las que más han propugnado campañas contra la piratería o incluso contra otro tipo de movimientos que sin ser directamente piratería, ellos podían pensar que atentaban contra sus derechos. ¿De acuerdo? Está meramente informativa. La polémica. La polémica, y ahora podemos recapitular todo este tostón jurídico del que hemos estado hablando, es que la propiedad intelectual es una propiedad ficticia. Es decir, yo soy propietario de mi ordenador y en principio también soy propietario de esta ponencia que estamos viendo. Pero si sobre mi ordenador mi propiedad es física, real y tangible, ¿cómo puedo plasmar intentar, digamos, plasmar esa propiedad física sobre una serie de palabras y letras que en el momento en que yo las pueda poner en internet empiezan a dar vueltas? ¿Cómo soy propietario yo de eso? Esta ponencia se la voy a pasar a Pedro, que él, si quiere, la puede subir al blog de CEMOS y se podrá descargar. En el momento en que la descarguéis, ¿sigo siendo yo propietario de esa ponencia? Es vuestra tinta, vuestra impresora y vuestros folios sobre la que está. Entonces, eso es la propiedad intelectual. Es una ficción que se ha creado pues para fomentar que la gente siga creando cultura, simplemente. Es decir, los creadores de cultura pues quieren vivir de ello, quieren cobrar por esa cultura, por esas obras, quieren que eso sea un medio de vida para ellos. Entonces se crearon los derechos de autor. Los derechos de autor nacieron con la imprenta. En el momento en que la cultura comenzó a ser un negocio, nacieron los derechos de autor, y era pues para fomentar la creación, para que quien cree vea una recompensa en esa creación, en ese proceso de creación, y pueda seguir creando y se le anime a seguir creando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que las industrias culturales han subvertido el origen de los derechos de autor, convirtiéndola en una propiedad de facto. En la actualidad vemos que de la propiedad intelectual se habla con pasión, sobre todo los defensores de ella. Es una propiedad física, esto es mío, y como es mío yo puedo hacer con ello lo que quiero y nadie lo puede difundir y no se puede. No, si es que la propiedad intelectual, que era una ficción, ha pasado a ser la razón principal, obtener la propiedad intelectual sobre una obra para poder obtener beneficios. No, los beneficios eran un incentivo para que siguieses creando, no el medio, no el fin final de la propiedad intelectual, no el objetivo de la propiedad intelectual, era un medio para un fin, y eso es lo que se ha subvertido. Abajo he puesto una cita de David Bravo, que es una de las personas más activas en el tema del Creative Commons. Tiene un libro que se llama Copia este libro, que os animo a que os hagáis con él. Lo dice en esta frase: la propiedad intelectual se ha volatilizado y se escapa entre los dedos de los que ayer la controlaban. Para frenar esta situación, las leyes fingen sólido lo que es gaseoso y convierten en propiedad privada algo que no se puede poseer. Esa frase famosa es: se están intentando poner puertas al campo, y no se puede. O sea, es que no se puede. ¿De acuerdo? La copia digital de las obras protegidas por la propiedad intelectual, la copia privada, ha determinado un debilitamiento de la prerrogativa que el copyright otorga a las industrias culturales, el derecho a controlar la reproducción de las obras. Este párrafo así lo que viene a decir, al fin y al cabo, es que las nuevas tecnologías, Internet, sobre todo, ha puesto contra la espada de la pared a la industria del disco, a las industrias culturales. Han cambiado los paradigmas de distribución, han cambiado los medios de distribución, han cambiado la manera en la que accedemos a esas obras culturales, y su manera de gestionar la propiedad intelectual no se sostiene, no es sostenible, no funciona. A pesar de ello, quieren seguir funcionando con los mismos mecanismos de antaño, cobrando los mismos dineros de antaño. Eso sí, y cobrar también por Internet, ojo, que ahí también se cobra. Hay que seguir cobrando por atrás y por adelante, y es lo que no se puede. Ese modelo de negocio no es sostenible. Datos de la polémica. Pues
Pues como que en el 2010-2011, no recuerdo, en el 2010, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia advirtió al Gobierno de la situación monopolística que estaban ejerciendo las entidades de gestión de los derechos de autor. Seguro que conocéis a la Comisión de la Competencia. Hace poco también hubo una polémica con las grandes superficies comerciales con el tema de la leche, que estaban poniendo de acuerdo con los precios, que es un monopolio, con el tema de la gasolina. Pues Competencia, a pesar de que hemos mencionado dos sectores que son privados, Competencia tuvo que llamar la atención al Gobierno por una entidad pública, que sí, que tiene una gestión privada, pero que tienen una concesión administrativa, se supone que están controladas por el Estado, y tuvo que llamarles la atención por los comportamientos que se estaban dando. Todos sabéis cómo ha terminado la cosa. Pero es que ya no solo la actuación de la entidad, pero ya no solo la actuación de esas 8 entidades, sino es que algunas entidades, en concreto las SGAE, en este artículo del Ciberpaís, este ya es más reciente, es de principios de julio de 2007, se titula "Los euros son los votos". Antes estábamos comentando cómo funcionan las entidades de gestión de los derechos de autor, ¿de acuerdo? Los autores se dirigen a ella y ponen en sus manos su obra para que la entidad gestione los derechos, recaude y se lleve un tanto por ciento. Muy bien. Los estatutos de la SGAE lo que dicen es que el voto, los autores podrán votar a la hora de elegir a la junta directiva y votar las decisiones o refrendar las decisiones. El derecho a voto se obtiene en función de la recaudación que cada autor haya conseguido sobre sus derechos. Y la fórmula para obtener esa representación, digamos, pues la aplica una consultora, o la estaba aplicando hasta hace poco una consultora que se llamaba CIMEC. Esa consultora obtenía una serie de datos y decía quién podía votar y cuánto podía votar. El presidente de esa consultora era Teddy Bautista, el director de las SGAE. O sea, creo que con eso se dice, el director de las SGAE había... Pero es que, si lo pensáis fríamente, que esa empresa estaba contratada por las SGAE. Esto es parte de la famosa trama que ha salido en los periódicos. O sea, este hombre era el que decidía quién votaba. Pues cómo no se van a apoyar las políticas que él decidía quién votaba y él decidía que votaban los que apoyaban sus políticas. Entonces yo os convino también a hacer un ejercicio de reflexión y estoy seguro de a cuántos autores nobles voy a poner, con una trayectoria de menos de 10 años, habéis escuchado hacer una defensa encarnizada de los derechos de autor o de las SGAE. 10 años para, autores de 10 años para acá, incluso un poquito más, 15, Mis adorados planetas, por ejemplo, pero otros muchos de ahora. ¿Quién defiende a capa y espada los derechos de autor? Gente que su producción musical últimamente es escasita. Sí, bueno, está Alejandro Sanz, muy bien, está Alejandro Sanz, que es un firme defensor de los derechos de autor y que yo respeto, por supuesto, pero que esa postura me parece cada vez menos viable y con este tipo de datos poco sostenible, poco creíble, sobre todo poco creíble, ¿de acuerdo? Pero es que ahí no acaba la cosa, es que la SGAE reconoce, cuando se pone a quejarse de la caída de ventas de los discos, de los CDs, pues es que era, pues no sé si os acordáis, os acordáis de las cintas de casete. Esas cintas de casete, las cintas de casete desaparecieron del mapa en 4 años. Pero visto y no visto. Y no recuerdo yo a las SGAE manifestándose y tal. ¿Por qué? Porque seguía siendo un formato independiente. El que venía a sustituir a las cintas de cassette y a los LP seguía siendo un formato físico que había que adquirir y tal, no sé qué. En el momento en que su acceso, los mecanismos de acceso a esas obras se han hecho tan sencillos y ese modelo ha dejado de ser rentable, han empezado los lloros. Eso sí, con Internet siguen ganando dinero. Año tras año han ido incrementando el dinero que ingresan por Internet. Pero cuando hablan de caída de ingresos, sacan, es que la venta de CDs ha caído en picado. Claro, y en su momento cayó la de los CDs y en su momento la venta de máquinas de escribir también cayó en picado. Pues las cosas se van quedando obsoletas. Y es así de sencillo. Los argumentos ya veis que no tienen mucho. Vivendi, una empresa audiovisual francesa. El beneficio en 2010 creció un 4,4%, hasta 2.700 millones de euros. Todo con su división audiovisual, multimedia.
Han cambiado los modelos de negocio, no van a dejar de ganar dinero, simplemente cambia la manera en la que se hace. Entonces, hay determinadas formas que no pueden subsistir. La última, aunque es un poquitín, es del 2008, es un estudio del Times del 2008. La única que cae son los beneficios de las discográficas. Todos los demás estas dos son beneficios de artistas y de autores o artistas y todas para arriba. Los autores ahora cobran más por bolo e incluso de media hacen más bolo, según este estudio del Time, ¿de acuerdo? Ganan todos los espectros, el promotor de conciertos, todos menos las grandes discográficas y los derechos de autor y las entidades de gestión de derechos de autor, ¿de acuerdo? Vale, hasta aquí la polémica y el estado de la situación hasta ahora. Esto es cómo se está gestionando más o menos en la actualidad. Ahora vamos a pasar a alternativas a los modelos actuales, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? Vale, pues entonces pasamos al siguiente y nos encontramos con el Creative Commons, una alternativa al modelo actual. Dotan a todos los creadores de una manera simple y estandarizada de ceder sus derechos de autor y obtener reconocimiento por sus obras, y permite a otros copiar, distribuir, incluso modificar o incluso llegar a hacer usos comerciales si el autor quiere que otras personas se puedan beneficiar de su obra, si el autor quiere, ¿de acuerdo? Una obra licenciada en Creative Commons no significa que no tenga derechos, sino que los mismos han sido licenciados. Me explico. El Creative Commons, a pesar de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, no va en contra del copyright, siguen siendo derechos de autor. Es otra forma de gestionar los derechos de autor. Una obra licenciada con Creative Commons tiene todos los derechos de autor que hemos estado mencionando antes, tanto los derechos morales como los derechos materiales. Tiene su derecho de reproducción, su derecho de comunicación pública, su derecho de distribución, su derecho a reconocimiento, todos. Simplemente alguien lo gestiona de manera diferente. Cuando se pone solo una C, la famosa C de copyright, se suele identificar con el todos los derechos reservados. La doble C, como podéis ver, lo que significa es que es algunos derechos reservados. ¿Y cómo podemos saber cuáles de esos derechos están reservados y cuáles no? Creative Commons es una organización que empezó a funcionar en el 2002-2003 en Estados Unidos, tiene su origen en el tema del software libre, en las licencias GNLU de software libre, de propiedad abierta. El profesor Lawrence Lessig quiso hacer una traslación de esa filosofía, digamos, a los derechos de autor, a la propiedad intelectual tradicional, y ahí nació el tema de Creative Commons, ¿de acuerdo? Aquí a España llegaron en el 2004 aproximadamente. La oficina está en manos de Ignasi Labastida, que es un físico, no es abogado, no es jurista, es un profesor de física o doctor en física de Barcelona, de la Universidad Abierta de Barcelona, no, de la Universidad Autónoma de Barcelona, me parece, de la Autónoma de Barcelona. Y bueno, él es el representante de Creative Commons en España. En algunos foros pues se ha pronunciado diciendo lo mismo que yo. Bueno, yo estoy repitiendo sus palabras, y es que los derechos de autor, la propiedad intelectual, el copyright, no está enfrentado al Creative Commons. El Creative Commons lo único que pretende es terminar con este desfase de gestión de derechos que hemos estado viendo hasta ahora, que no es sostenible, que no es justo, que no es equitativo, que lo único que hace es impedir el libre acceso a la cultura, y ya no solo el libre acceso a la cultura, sino nueva producción cultural, nuevas industrias culturales, y lo único que se quiere mantener es en el terreno de unas industrias relativamente tradicionales y no permite, lo dicho, nuevas creaciones, innovación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Las Creative Commons, ¿cómo funcionan? Tienen tres niveles: el Commons Deed, el Legal Code, el código legal, y el Digital Code o código digital, ¿de acuerdo? El Commons Deed es los dibujitos, el dibujito que estaba al principio de mi ponencia también, que veis siempre de Creative Commons, que veis la doble C y unos muñequitos como un euro tachado o un hombrecito así que parece el Appleman, ese es el
Commons DIT, digamos que es un primer nivel de lectura iconográfico a través de simbolitos, y esos simbolitos ya te dan cierta idea de qué significa, cuáles son los derechos que están licenciados bajo esa licencia. El código legal es un segundo nivel de lectura. Si tú pinchas en ese icono, generalmente te redirige a la página de Creative Commons y te explica el contenido de esa licencia en términos jurídicos. Creative Commons empezó en Estados Unidos, como he dicho. En la actualidad creo que está en más de 27 países, entre ellos el nuestro, y cada uno lo que hizo fue adaptar la filosofía de Creative Commons a la legislación de cada país. Por poneros un ejemplo, aquí en España, los derechos conexos de los que hemos hablado antes, los que tienen los artistas, los cantantes. Un cantante no puede poner una obra en Creative Commons a no ser que también la haya escrito él, que la canción sea suya. Pero la interpretación de Fran Perea de una canción de Nirvana, él no puede ir en Creative Commons, porque la canción no es suya, es del grupo Nirvana. En otros países, creo que en Holanda o en Bélgica, si no recuerdo mal, sí, los derechos conexos sí se pueden poner en Creative Commons. Entonces, las licencias de Creative Commons solo sirven a los autores en nuestro país, a los autores, no protegen los derechos conexos, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho, el segundo, un código legal, es una licencia legal, son 2 o 3 páginas, pues una licencia en la que se especifica qué tipo de derecho, el contenido de los derechos que tiene, reproducción, no reproducción, reconocimiento, etcétera, etcétera. Un lenguaje muy técnico, muy jurídico, un gran trabajo de la gente de Creative Commons aquí en España. Y por último, el código digital. Se permite, con la página de Creative Commons, cuando tú eliges, y ahora lo vais a ver, os lo voy a enseñar, cuando tú eliges qué licencia quieres coger, al final te proporciona un código digital que puedes incluir en tu obra. Generalmente el código se suele dar para páginas web, pero hay otras herramientas que te permiten insertar un código de Creative Commons en archivos MP3 o en otro tipo de archivos. Mi especialidad no es la tecnológica, pero que sepáis que existen y encontraréis más información en la página de Creative Commons de España. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan? Vale, hay 6 licencias y las 6 licencias se obtienen de la combinación de estos 4 simbolitos. Cada uno de esos simbolitos significa una cosa diferente. El hombrecito, reconocimiento. En inglés, lo del by. El derecho moral de paternidad. Hay que reconocer la autoría de la obra. Es el derecho más importante. ¿Quién es el autor de la obra? ¿De acuerdo? Esta va... Si tú pones el Creative Commons y no especificas qué derechos das, se supone que es como mínimo reconocimiento, y todos los demás la gente puede hacer con ellos lo que quiera. Pero ese es el básico, reconocimiento de autoría de la obra. Yo antes he hecho mención a una obra, copia este libro, ese libro está bajo Creative Commons y uno de los derechos que hay es el de reconocimiento. Su autor es David Bravo. ¿De acuerdo? No comercial, euro prohibidito. En Estados Unidos el simbolito del dólar prohibidito, lo veréis también. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Es decir, yo puedo licenciar mi obra, de hecho, esta ponencia está en uso no comercial, es decir, quien quiera la puede coger, la puede manipular, puede hacer otra ponencia diferente, pero si utiliza esta para hacer su ponencia, no debe lucrarse con la ponencia que haga y debe mencionar al autor de esta. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda es no comercial. Si no lo pongo, ¿qué ocurre? Pues que si yo licencio una obra Creative Commons y no le pongo el chirimbolito de no comercial, pues la gente sí podría venderlo. Es decir, a lo mejor en el net label de Miga, si alguna de las obras no llevase eso, alguien la podría coger y la podría poner a la venta. Y no estaría contraviniendo derechos. Entonces, a los autores que hay aquí, a la hora de escoger una licencia para tu obra, ojito qué es lo que cogemos. Es decir, hay que leerlo. Si vais a utilizar una licencia de Creative Commons, en la página de Creative Commons de España se informa muy bien, y a la hora de escoger la licencia es una especie de, ahora lo vais a ver, una plataforma te va haciendo una serie de preguntitas, y lo único que hay que hacer es prestar atención a esas preguntas, entonces nos dará la licencia más adecuada a lo que queremos hacer con nuestra obra, ¿de acuerdo? Sin obras derivadas, que no se pueden hacer modificaciones de la obra. No se puede traducir, no se pueden pegar 2 ponencias, se tiene que transmitir la obra tal cual está, no se puede modificar. ¿De
acuerdo? Y compartir igual significa que si haces una obra utilizando este material, la tienes que poner a disposición de la gente con la misma licencia que la obra de la que te has beneficiado. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Seguro? Jo, que sea, por lo menos que os sea utilillo, hombre. Vale. Entonces, con esos 4 elementos salen 6 licencias. Estas son las 6 licencias principales. ¿De acuerdo? Lo que he dicho, BY, reconocimiento, la del hombrecito, se permite cualquier explotación de la obra. Se puede hacer, si una obra tiene solo ese chirimbolito, podéis hacer con ella lo que queráis. La podéis vender, imaginaos, encima a lo mejor tiene éxito, la podéis trocear, podéis utilizar un cachito para hacer otra, podéis hacer una remezcla, en el caso de que fuera una obra musical. Lo único que hay que hacer es mencionar al autor de la obra. Imprescindible. Reconocer la autoría. Caso práctico o ejemplo práctico. Hace poco, perdón, hay una página web que se llama, un periódico digital, que se llama Libertad Digital. El caso es que pusieron un reportaje fotográfico en el periódico de Federico Jiménez Los Santos. Entonces pusieron un reportaje fotográfico con 70 y tantas fotos. Y una de ellas, bueno, todas eran al parecer obtenidas del Flickr, de la plataforma esta para subir fotos, ¿de acuerdo? Pues con la mala suerte o buena suerte que uno de los autores de la obra vio que una de las fotografías estaba colocada en ese artículo y ponía autoría Libertad Digital. Y se puso en contacto con los editores de Libertad Digital y les dijo, perdone, pero esto lo han cogido ustedes de esta página web en la que se ve claramente que está bajo licencia BY de Creative Commons. Y efectivamente, le respondieron, se disculparon y cambiaron la autoría de esa foto. A pesar de que las otras 69 eran del mismo sitio, eran de otros autores. Pero seguía siendo de autoría Libertad Digital. Pero la foto 70, que era un castillo en Vigo y tal, era de Drown Mail y cambiaron autor Drown Mail de Flickr. Entonces, para eso sirve. Esa foto tenía su codiguito y tal, y su autor quiso hacer valer su derecho y lo hizo valer. O sea, se puede, ¿de acuerdo? Si hubiese tenido, por ejemplo, lo de no comercial, hubiese podido exigirles la retirada de la fotografía o una compensación económica. Generalmente, probablemente, se hubiesen optado ellos por la retirada de la fotografía. Generalmente, eso es lo que se debe hacer siempre primero. Cuando veáis si alguna de vuestras obras sufre o sufrís un atentado con vuestros derechos contra vuestros derechos de propiedad intelectual, lo primero es dirigirse contra el que supuestamente haya violado vuestros derechos y pedirle que cesen la violación de los mismos. Eso digamos que es lo primero que se debe o se suele hacer. No se puede ir directamente a poner una denuncia. Primero te tienes que dirigir y pedir que cesen esa violación. Si después de esa comunicación no lo ha hecho, ya se pueden ir tomando otro tipo de medidas, ¿de acuerdo? Reconocimiento no comercial, permite la generación de obras derivadas, es decir, con una obra yo puedo modificarla, puedo hacer lo dicho, remezcla, tal, no sé qué, pero no se puede hacer un uso comercial, no se puede cobrar por ello, no se puede obtener beneficio económico de ello. Reconocimiento no comercial, compartir igual. Es decir, a lo anterior se le exige una condición más, y es que a la hora de que tú pongas la obra a disposición de la gente, lo hagas en las mismas condiciones con las que lo he hecho yo. ¿De acuerdo? Reconocimiento no comercial sin obra derivada, pues es reconocer la autoría, no se puede trastear con ella, no se puede hacer obras derivadas de ella y tampoco se puede obtener beneficio económico. Reconocimiento y compartir igual sería reconocer la autoría, evidentemente, y compartirlo con las mismas condiciones, y reconocimiento sin obra derivada, reconocer la autoría y no se pueden hacer obras derivadas de la obra original. Como veis, lo que hemos dicho del Common Disc, de los grafiquitos, los iconos, son muy visuales. En el momento en que ya te lo has leído 2 o 3 veces, ya te has quedado con ellos y podéis reconocer bajo qué licencia está operando cada una de las obras. ¿Vale? Vale. Y ahora, ¿cómo le quiero poner? Yo tengo una obra. ¿Cómo la pongo bajo Creative Commons? ¿Cómo la licencio? ¿Cómo se puede hacer?
nos vamos a la página de Creative Commons y hay un apartado en la parte superior que pone licencia. Pinchamos ahí y nos aparece esta página. Esta página no nos pide que nos registremos, no nos pide una dirección de correo electrónico, no nos pide nada. Simplemente nos empieza a hacer una serie de preguntas sobre qué queremos hacer con nuestra obra. ¿Y qué preguntas nos va a hacer? Pues sobre las que hemos estado hablando ahora, sobre los iconitos. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? Sí, no. Hay un globito que te permite ponerte encima y te da información sobre lo que implica poder poner o no poder poner tu obra para usos comerciales, que podrías dejar de obtener beneficios o que los podrías obtener, etcétera, etcétera. Te va haciendo una serie de preguntas, te va guiando a través de un proceso, no son excesivamente largas, y a continuación pide información adicional sobre la obra. ¿Cuál es el formato de la obra? Que si es un MP3, que si es un PDF, si es gráfico, si es texto, si es audiovisual. El título, a quién se debe atribuir la obra y qué otros permisos o qué otras condiciones. Y hay que apretar en el botón escoge una licencia y automáticamente se genera la licencia de Creative Commons, la licencia que sea más apropiada según el cuestionario que acabamos de contestar, perdón. Entonces, obtenemos la licencia esta de la que hemos hablado en 3 niveles. El primer nivel, el Common Did, los grafiquitos. Este es el largo, pero en la misma página también aparece el botoncito. Cuando se pulsa en el botoncito viene esta explicación, pero te aparece el botoncito que es el que debes colocar en tu obra, con los gráficos correspondientes a las selecciones que hemos hecho previamente, ¿vale? El segundo que aparece es el código legal. Lo que os he dicho antes, esto es todo, son varias páginas y es todo terminología jurídica, es un contrato. Es un contrato en el que se habla de los derechos de autor y en base a las selecciones que hemos hecho, en base a los iconitos que hemos escogido, pues se dice qué derechos permites que se licencien y cuáles te guardas para ti. Todo con terminología jurídica y en la actualidad totalmente válida ante los tribunales. Y ahora veremos. Y por último se obtiene el código digital. Te pregunta si tienes tu propio sitio web y se autogenera esta etiqueta con toda la información de la que hemos estado hablando e incluyendo la información adicional, también el título de la obra, el nombre del autor y tal, y esa etiqueta se puede colocar en la página web y con otras herramientas también se puede colocar a través de ficheros de XML y metadatas, también se puede colocar en cualquier otro tipo de archivo digital, en MP3, WAPs, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Dios, qué tostón. Inconvenientes, que los tiene. No pueden ser utilizadas por cantantes o músicos o productores para utilizar la explotación de derechos conexos. Ya lo he mencionado con anterioridad, no vamos a repetirlo. Si el autor no las excluye expresamente, la licencia autoriza la realización de obras derivadas y usos comerciales. Es lo que también he dicho con anterioridad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se escoge a la hora de hacer las elecciones. Una vez hecha esa elección, esa licencia de Creative Commons va a permanecer a perpetuidad. Tú puedes retirar tu obra, incluso la puedes licenciar otra vez, digamos, con el copyright, pero ya no de manera exclusiva. Sí, esa obra estará sujeta a copyright, pero también a Creative Commons, simultáneamente. Nadie te va a comprar el copyright de una obra si no es exclusivo, porque pierde el sentido, ya no es es decir, ya no tiene los derechos exclusivos, aunque quieras, porque previamente la pusiste con Creative Commons. ¿De acuerdo? Estos dos inconvenientes los he extraído de la ponencia de Raquel Salabarder, que es otra gran profesora y doctora de Derecho y que también es una autoridad en temas de Creative Commons y trabaja mucho con Ignasi Labastida allí en Barcelona, en concreto en la UOC. Por último,
Creative Commons no registra las licencias obtenidas. Un disco, una página web nuestra, un PDF, una ponencia, podemos irnos a la página web de Creative, hacemos hacemos los 3 pasos, le cogemos los 3 niveles, le ponemos la etiqueta y tal, pero Creative Commons no guarda registro de nada de eso. Entonces, y esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando al principio. Si alguien te discute la autoría, salvo prueba en contrario, el autor es quien dice la obra que es. ¿Entendéis? El problema está en que es necesario probar que es el autor, se es el autor de una obra. Y al ponerle el Creative Commons no estás probando que tú eres el autor de una obra. A lo mejor alguien te dice, no, es que yo lo puse antes. El problema está en demostrarlo. Y ese es el problema de la página de Creative Commons, de la licencia de Creative Commons, que no registran la autoría. Ellos te proporcionan una licencia, pero si hay algún conflicto de derechos de autor, lo importante es establecer quién es el autor. Y esto enlaza con la siguiente diapositiva. El registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual es donde se llevan las obras y se dice que uno es el autor y se pagan 15 euros de tasa. No es un precio excesivamente caro. Esto es un servicio de la comunidad autónoma, esto es de la Junta de Andalucía. En concreto, se transfirieron a las comunidades autónomas la gestión de los registros de la propiedad intelectual, no sé si todas lo tienen, pero qué chulo. En Andalucía tenemos el sistema Ninfa, que es un sistema online, aparte de las oficinas presenciales. Tenemos el sistema Ninfa, que es una plataforma que permite registrar las obras. El registro de la propiedad intelectual es una prueba preferente cuando alguien nos discute el derecho de autor sobre una obra. Si nosotros tenemos registrada una obra en el registro de la propiedad intelectual, eso va a pesar más que cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Y no es incompatible con que esté con Creative Commons. Yo puedo tener mi obra con Creative Commons, con la licencia que yo haya escogido de Creative Commons y a la par que esté registrada en el registro de la propiedad intelectual. No son incompatibles. Lo que quiero que entendáis, y es una de las cosas principales, es que el sistema Creative Commons no va en contra del copyright, es otra manera de gestionarlo. O sea, no va en contra de los derechos de autor. No, el Creative Commons no es un movimiento en contra de los derechos de autor. Lo que ofrece es una alternativa a la gestión de los derechos de autor. Una alternativa más acorde con la realidad social, cultural y tecnológica que nos rodea en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la protección completa de una obra, lo más ideal, pues llevar la obra al registro de la propiedad intelectual. Como os he dicho, aquí en Andalucía tenemos el Ninfa, que es una plataforma online. Bien ahí. Pues nada, lo que ocurre es que para acceder a ella se necesita el DNI electrónico, porque es totalmente oficial, registro oficial. Accedéis con DNI electrónico, al poner vuestro DNI electrónico os pedirá el password de vuestro DNI y ya lo único que hay que hacer es registrarse. Nombre, apellidos, tal, y ¿qué queremos registrar? Datos del solicitante y nos empieza a pedir datos de la obra. ¿Quiénes son sus autores? Puede que haya más de un autor. No hemos hablado de los distintos tipos de autoría que hay. Hay obras en las que hay más de un autor. Esas son las llamadas obras en colaboración. El plazo de los derechos de autor en esas obras empiezan a contar desde el fallecimiento del último de los autores. Si hay más de un autor en la obra, pues se pone. También se pone el porcentaje de autoría que es, un 25%, un 20%, un 10% de autor. Se pone toda esa información. Como veis, se puede registrar todo tipo de composición musical con o sin letra, obra literaria o científica, TV o cómic, obra literaria o científica. Y lo que nos va a pedir es, según el tipo de obra, nos va a pedir una serie de formatos. Es decir, si es una canción, pues probablemente nos pida el MP3, la partitura, con o sin letra, si la tiene. De un programa informático, el programa en un fichero. También probablemente suelen pedir el manual del programa para registrarlo. Si alguno quiere saber más sobre lo que piden para el registro de cada tipo de obra, me puede preguntar porque lo tengo ahí, no me lo sé de memoria. Pero piden una serie distinta de documentos dependiendo del tipo de obra que se quiera registrar, se sube, se hace una comprobación por parte del registro de que no está registrada con anterioridad y...
No necesariamente puede, pero si no es una obra, si no la tienes en formato digital, no la puedes registrar por la plataforma online. Te vas al registro de la propiedad intelectual pero, por ejemplo, una escultura. ¿Cómo registras una escultura? Con fotos. Entonces, en la actualidad, tú quieres registrar una escultura, pues te va a pedir que subas una serie de fotos que creo que cojan todo el contorno, todo el perímetro de la escultura, o que se pueda ver todo. O sea, que no llevas la escultura allí, sino llevas a lo mejor un plano, un mapa, tal. Como eso se puede poner en formato digital, facilita mucho las cosas. Es decir, sí, lo puedes hacer presencialmente, no tiene que ser en formato digital todo, pero lo facilita mucho. Si puedes volcar la información de tu obra en un formato digital, sin que sea la misma obra, puedes registrarlo así. Y luego, pues lo tienes que, cuando termina el proceso de registro, te pasa a una plataforma de pago, se puede pagar online y ya está. 14, 15 euros y ya está la obra registrada. Y eso es prueba preferente de que sois los autores de la misma. ¿De acuerdo? Por obra. Esa, fíjate, me sé la tasa, esa es la tasa de Valencia, no la de aquí no la he encontrado, porque hice todo el proceso de registro, hice el proceso de registro, pero a la hora de pagar me pasaban a la plataforma de pago y dije, mira, no, vamos a dejarla... No, pues imagínate, depende. No, pero es que con las fotografías, ¿ves? Eso ya es un tema, es que con las fotografías, a la hora de los derechos de autor, tenemos las fotografías que son consideradas como obra artística tal cual, en la cual el encuadre, la luz y tal, demuestran que es una foto y tal, o la mera fotografía, disparo 70 veces y eso es una obra, pues no, eso no es una obra. Pero esa mera fotografía puede tener algún valor, y si yo la quiero registrar, pues se convierte, eso ya queda... Pero has hecho 70 fotografías de cachondeo y resulta que 3 de ellas son estupendas y que tienen usos comerciales. Ahí tendrías un problema porque tú evidentemente no piensas en registrar la fotografía, pero sobre esa fotografía tienes derechos de autor. Son tuyas. No, pero ahí la gente las está subiendo ya con el disclaimer, con su Commons Deed o con el derecho o con el copyright. Yo he visto fotos en Flickr con copyright total y absoluto. La gente la está subiendo con distintos tipos de licencias. Una alternativa al registro de la propiedad intelectual, si no queremos hacer ese desembolso, es SafeCreative, safecreative.org. Es un registro de la propiedad intelectual que no es oficial. Dice... En una lucha de titanes entre el oficial y gana el oficial, ¿eh? O sea, en un juicio, ¿vale? Pero es una alternativa factible. Es una plataforma, una organización privada que te permite distintos tipos de acceso. Tienen una cuota, son muy económicos, 14 euros al año, 24, no me llevo un euro, 14 euros al año, 24 euros al año, 60 euros al año. El de 60 incluye el servicio de asesoramiento legal y todo. Te dan... Permite el uso de Creative Commons, permite el uso de copyright. Es una plataforma en la que tú te das de alta, te dan un número de referencia y tienes 2 GB de capacidad gratuito para subir la obra que tú quieras. Al subirla, las licencias, le pones en los términos jurídicos que tú quieras, totalmente abierta con todo el copyright, y además permite a posibles clientes o personas que estén interesadas en tu obra que se puedan poner en contacto contigo, vean la obra, en qué términos está, y si queréis, se quiere negociar o lo que sea. Es un repositorio que funciona como una especie de registro de propiedad intelectual, y lo que sí hace es poner un sello de tiempo que está homologado por el Ministerio de Industria. ¿Para qué sirve eso? Pues serviría para decir, en el momento en el que se le pone ese sello de tiempo, algún tipo de validez tiene. De cuando efectivamente oficial, oye, pues no, mira, esto está controlado, esta obra se inscribió aquí. ¿Podría servir de prueba? Yo particularmente desconozco si sea, yo creo que sí, desde mi punto de vista sí. No conozco ninguna aplicación práctica del SafeCreative, en juicio ni nada, pero en principio es una alternativa. Por si alguien no quiere tirar por el tema del registro de la propiedad intelectual, hay hasta 2 GB de capacidad, está muy completo y ya os digo, os permite escoger el tipo de licencia tal como está. Y hay muchas más de Creative, Aparte de las de Creative hay otros tipos de licencia, incluidas las de software libre también,
a las que hemos hecho referencia, de las que vienen las Creative, las de GPL o GPU, ahora no recuerdo bien, nunca me acuerdo. Y esto pues es una alternativa al registro de la propiedad intelectual y para proteger las obras. Y ya, para acabar, un caso práctico de Creative Commons. Una pregunta. ¿Cómo funciona en el caso del copyright el registro de la obra? Igual. Porque decías tú que uno de los inconvenientes del Creative Commons es que no te registra la obra. Ahí está. Pero en el copyright sí es automático o tampoco. No, ya te lo he dicho, tú tienes derecho de autor sobre tu obra en el momento en que creas tu obra. Cuando tú terminas de hacer un tema, todos los derechos de autor de esa obra, una vez ese MP3 que has terminado de grabar, eso ya está sujeto a derechos de autor. Y en principio está bajo copyright. En principio está todos los derechos reservados. Sí. Sin necesidad de que lo registres en ninguna parte y sin necesidad de que le pongas ningún simbolito. En el momento en que ya le ponemos algún simbolito, la doble C invertida, las doble C o la C de copyright, dependiendo, ya es cuando estamos empezando a expresar al público bajo qué condiciones está esa obra. ¿Todos los derechos reservados? Todos los derechos reservados significa que yo la puedo ver y tal, pero en principio no la puedo copiar, no la puedo distribuir, no puedo hacer absolutamente nada con ella. Oírla y ya está. ¿Algunos derechos reservados? Con algunos derechos reservados, ahí ya es cuando... pues sí, la puedo copiar, puedo tener una copia en mi ordenador y además la puedo poner en el trabajo y no genera derechos de autor. Eso sí, siempre que la ponga, pues tengo que tener este tema es de Tax Advisor, porque ese es el mínimo, el reconocimiento de la autoría, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente que sea ese tema, independientemente que sea de Creative Commons o de copyright, tú lo puedes llevar al registro de la propiedad intelectual. Tú lo que llevas al registro de la propiedad intelectual es para que diga que tú eres el autor. Que tú eres el autor. Ya después los derechos que tú licencies luego, ya es cosa tuya. Por eso te digo que es que no es incompatible, ¿de acuerdo? El registro de la propiedad intelectual y el Creative Commons no son incompatibles, son complementarios. ¿De acuerdo? Casos prácticos de uso de Creative Commons. Pues el Creative Commons ya está reconocido a nivel legal, aunque, os vuelvo a repetir, no es que sea una construcción jurídica que esté recogida en nuestros códigos ni nada por el estilo, pero aquí, por ejemplo, en un bar de Badajoz, el demandado por la SGAE pues tenía una lista de reproducción de artistas que tenían su obra bajo licencia Creative. Y la SGAE os demandó porque estaba poniendo música. Pero que es que no es tu música, y como no es tu música yo no tengo por qué pagarte. Pues evidentemente el juzgado de lo mercantil de Badajoz, en una sentencia de 17 de febrero del 2006, esta fue de las primeras, ahora ya hay muchísimas más, demostró que son obras que no estaban gestionadas por las SGAE, que tienen los medios técnicos para ello y que esa es la música que reproduce en el local. La demanda fue desestimada y la SGAE tuvo que pagar costas. Es decir, Creative Commons lo que permite son nuevos modelos de negocio. Se pueden agrupar, se pueden hacer asociaciones de artistas o grupos de artistas que pongan su repertorio a disposición de distintos, de otros negocios con otras tarifas, sin necesidad de pasar por las SGAE. O sea, y esto tampoco es un ataque a las SGAE, no se pretende que las SGAE deje de trabajar. Las SGAE tienen una gran tradición, una gran infraestructura y deberíamos poder beneficiarnos de ella. Lo que se intenta es que los planteamientos de negocio que tienen las SGAE cambien y que intenten admitir la existencia de... Creo que hasta hace poco no se admitía a artistas que tuviesen su obra o que hubiesen licenciado parte de su obra en Creative, no se lo admitía como miembro de las SGAE. Creo que hasta hace poco, creo que ya se les admite, ¿sabes? Pero creo que se les llegó a no admitir, creo. Sí. Hombre... yo durante la investigación que he hecho para esta ponencia os puedo decir que a la hora de leer y tal he leído cosas, por ejemplo, miembros de la entidad de gestión DAMA de audiovisuales llegaron a declarar que habían sido coaccionados porque DAMA solo tiene 10 años y la SGAE tiene casi 100, no sé si tiene... DAMA solo tiene una década o poco más y cuando se constituyó DAMA, como la SGAE se vio amenazada, al parecer intentaron coaccionar a los creadores de DAMA, a los que constituyeron DAMA, para que no hicieran esa... Y a los nuevos artistas que se iban a afiliar a DAMA les decían, ¿dónde vas? Que esos son unos ratas. Eso está en internet, yo solo digo lo que... ¿Alguna pregunta? ¿Os habéis aburrido mucho? Mucho. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.